Y hermanos, buenas noches. Espero que todos estén muy bien en el lugar donde se encuentren, ya sea en la reunión de familia o si lo ven la transmisión en diferido. Espero que sí, que todo vaya muy bien. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hablar, a seguir con nuestro tema de el Espíritu Santo. Hoy nos corresponde hablar sobre el don de servicio. El don de servicio, el don de entre los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar charlando un poco sobre el don de servicio. Pero antes de empezar, quiero que me acompañen en una oración, por favor. Dios del cielo y de la tierra, gracias por la oportunidad que nos das de venir a estudiar tus escrituras, de compartir juntos como familia. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, gracias por tanta bondad, gracias por cuidarnos. Te rogamos, Dios mío, que seas tú el que nos ayudes a hablar de parte tuya, que hoy, Padre, podamos salir animados en servir, en amarnos los unos a los otros, en darte gloria, mi Señor, en todo lo que hagamos, mi Dios. Gracias por tanta bondad, gracias por tantos cuidados. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos guíes, que seas tú nuestra fuerza, que seas tú, Padre, el que cada día nos sostenga, para vivir fieles a ti, para servirnos los unos a los otros, para honrarte, mi Señor. Gracias, te pido por mis hermanos, por cada situación en la que estén viviendo. Te pido que seas tú, Padre, que seas tú el que le dé las fuerzas, la sabiduría, el ánimo, Padre. Que seas tú, Padre, su baluarte más preciado, mi Señor. Gracias, es en tu nombre. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del don de servir. Bueno, y cuando hablamos del don de servir, nos podríamos preguntar, ¿y dónde aparece ese don? ¿Cierto? ¿Dónde aparece el don de servir? Bueno, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 3. Miren lo que dice la escritura. Romanos capítulo 12, versículos 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, miren esto, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Este pasaje habla de diferentes dones, pero como les decía, hoy vamos a tratar el tema de el don del servicio. Pero es muy interesante cómo empieza este pasaje. ¿Por qué? Porque empieza diciendo porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No piense más allá de sí mismo. En otras palabras, podríamos decir, no se enorgullezca, no se crea más que los demás por lo que Dios le ha dado. Versículo 4 dice, pues cada uno tiene una función diferente. Es muy interesante porque creo que el mundo cristiano ha jerarquizado los dones, como si tú tienes el de predicar, el de enseñar, es como, uf, puede ser más que el de este. Y cuando pensamos en el de servicio, podríamos pensar, no, pero es como servir, es como darse, tal vez no sea tan importante. Y justamente lo que Pablo está diciendo, no, es que aquí no se trata quién es más o quién es menos, si tienes este don eres más que este. No, aquí no se trata de esto. Aquí se trata que cada uno tiene un don diferente y cada uno, por ende, tiene una función diferente, es lo que dice en el 4. Y en el 5 dice,
así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo y individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? El punto aquí es que todos hacemos parte de un mismo cuerpo, o sea, de Cristo Jesús. Punto es que Dios ha repartido dones, sí, en Cristo Jesús. En Él somos uno. Miren lo que dice el 6, pero teniendo diferentes dones, punto importante, según la gracia que nos ha sido dada. Miren esto, según la gracia que nos ha sido dada. Entonces, ¿por qué vienen los dones a nosotros? ¿Por qué llegan a nosotros los dones? ¿Por nuestra genialidad? ¿Por nuestras grandes habilidades? ¿Por lo buenas personas que somos? ¿Llegarán a nosotros los dones por nuestra apariencia? Si tenemos cierta apariencia, entonces ahí el Espíritu da dones a nosotros. ¿O será que los dones llegan por nuestro poder económico? ¿Recuerdan que por ahí en la Biblia alguien quería comprarlos? ¿Por eso llegan los dones? No, 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 no. El 6 es muy claro cuando dice, según la gracia que nos ha sido dada. Los dones que Dios ha dado es la gracia de Dios en nosotros. Es un regalo del Señor para la edificación de su cuerpo. No es algo que nosotros tengamos por buenas personas. No, 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 no. Es algo que Dios nos ha dado. Es Dios cuando llega a habitar en nosotros, nos da dones. Y miren que Pablo lo utiliza de una manera muy lógica. Dice, bueno, dice así, pero teniendo diferentes dones en el 6 según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Pablo lo que le está diciendo es como hay una lógica. ¿Cuál? Pues si Dios le dio el don de servir, úselo, úselo tranquilo, sirva a los demás, ame a los demás, sirva a las otras personas. No se quede con eso, dé para otras personas. Y cuando yo pensaba en lo que íbamos a compartir hoy, yo pensaba como, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia con tantas ONGs, fundaciones que ayudan a la gente? En Colombia y en el mundo hay muchas fundaciones que están ayudando a la gente de una manera desmedida. Muchos recursos, muchas cosas hacen para servir a los demás. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿y entonces es un don de Dios? ¿Es Dios que le has dado ese don? Mm, Pues lo que pasa es que justamente quería hacer esa diferenciación. No se trata que todo el que sirve, todo acto de servir a otros, quiere decir que sea un don del Señor. No, la gente puede ayudar a otras personas, puede tener compasión, ayudar, servir a otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas dentro de nuestra comunidad que sirven no por su propia iniciativa de algún modo, sino porque es el don que Dios le ha dado de servir a otros desmedidamente. Y es lo que vamos a ver. Quiero hacer una salvedad aquí. No por eso alguien puede decir, no, yo no, entonces yo no sirvo porque yo no tengo el don de servir. Yo no sirvo pues porque yo creo que Dios no me ha dado ese don. No, pues la realidad es que todos estamos llamados a servir a otros, como lo hizo nuestro Señor. Servirlo no solamente en la ayuda al necesitado, servir también es evangelizando, amando a las personas.
sirviendo a la comunidad. Todos hemos estado llamados a servir a otros porque fue lo que hizo nuestro Señor, fue lo que nos enseñó nuestro Señor, fue lo que nos guió nuestro Señor de servir, amar. Es más, dijo, el que quiera ser el primero entre ustedes, sírvanse, sirva al otro. Es muy interesante ese concepto porque algo que estaba viendo era como, algo que estaba leyendo era como pasó de que lo que quizás no tenía, no era apreciado por otros de servir, porque al parecer este tema de servir era alguien que servía a las mesas, alguien que podía servir casi como un esclavo, ¿cierto? Jesús lo que hizo, el servir, tiene mucho o tiene mucho valor. Pasó de algo que era quizás humillante para algunos a una virtud de servir a las personas, de amar a las personas. Y Jesús dice, sirvan, ámense. Juan 13, ¿se acuerdan? Cuando le lavó los pies a sus discípulos, sirvió a sus discípulos, aún a Judas estaba allí, ¿recuerdan? Y lo sirvió. ¿Y qué dice él? Si yo, el maestro, hago esto por ustedes, ¿cuánto más ustedes deberían hacer esto por otros? Entonces, todos tenemos el llamado a servir, el servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Pero dentro de la comunidad hay personas que Dios ha dotado con un don de servir. Estaba viendo algo que decía que el servicio es el servir. Este don que aparece aquí puede aparecer la palabra diaconía. Y al parecer la composición de esta palabra es como correr y polvo. ¿Qué quiere decir? Da como la referencia que el que tiene este don es como aquel que sale corriendo y levanta polvo con tal de ir a servir a los demás. Entonces, alguien que ha sido dotado con este don es alguien que sirve a otros sin esperar nada a cambio, que sirve a otros desinteresadamente. Alguien que ha sido dotado de este don es aquel que sirve, ama a las personas, sirve a otros como, como el poder de Dios en sí, llevándolo a servir a las demás personas, dando todo como las fuerzas que vienen del Señor para ir y servir. Muy interesante porque algo que he visto con el tiempo es que a veces cuando alguien sirve a otros, quizás podemos esperar algo a cambio, quizás reconocimiento, quizás una retribución económica, quizás que nos digan gracias. Dicen como, pero sea agradecido, pues, por lo menos dígame gracias. Y puede pasar, ¿saben? Cambio, lo que he visto en el tema de alguien que tiene el don de servir es como sirve de acuerdo a la gracia que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que Dios le ha dado y no espera absolutamente nada de nadie. Nada. Si le dan gracias, si no le dan gracias, si se porta bien, si no se porta bien, si le dan algo, no, no importa. Solo sirve, ama a las personas, sirve y sirve y sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque es el poder de Dios en esta persona. Es Dios mismo el que le ha dado esa gracia de servir a otros desinteresadamente. Amar a las personas, servir a otros sin que nadie lo vea, sin que nadie le dé reconocimiento, ¿no? Amar y amar. ¿Por qué? Porque es el mismo poder de Dios que hay en él que, o en ella que lo lleva a servir, a darse para otras personas. Espero que hasta aquí todo vaya muy claro. Entonces, ¿qué quiero decir hasta acá? Que cada uno, por tener el don, un don, número uno, no te hace más que otras personas, ¿no? Pablo justamente está diciendo, no piense más allá de usted mismo.
Simplemente, si usted tiene el don, póngalo en práctica. No, pero es que me hace más... No, quizás hay dones que son más, quizás más visibles, como que se ven más que otros, pero en ninguna medida te hace más que el otro. Al contrario, te dice, somos iguales, no pienses más allá. Piensa que cada uno tiene una función diferente en un mismo cuerpo. Cada uno tiene una función diferente en el mismo cuerpo, pero nadie le hace, pues te hace más importante. Pero no saques de tu cabeza que ha sido la gracia de Dios en ti, ha sido el poder de Dios en ti, no ha sido tu genialidad, tus fuerzas, lo que tú eres, no, es Dios mismo actuando en ti. Y eso es muy especial porque cuando uno entiende eso es como, no soy yo, es Dios. Y ahí es cuando uno dice, cuando le dicen a uno, gracias, gracias, gracias a Dios, pues porque Él es el que ha dado los dones a su iglesia. Él es, Él es. Yo solo pongo en práctica lo que Él me puso a hacer. Yo solo estoy haciendo lo que Él me dio, no más. Y bueno, y creo, algo que se ha querido hacer en las reuniones de familia es, o en estos temas de familia es poder tener un punto teórico, pero también un punto práctico. Y quiero llevar esto un poco a la práctica. Y es que quizás muchos hermanos de nuestras comunidades tienen este don de servicio. Dios ha dotado a la iglesia con estos servidores. Pero ¿cuál es el punto? A veces creo que Dios ha dotado a la iglesia con esos dones, pero hay cosas que no nos llevan a ponerlos en práctica. Quizás algo que ha pasado es que entran prejuicios a nuestra cabeza. Como que el Espíritu de Dios está ahí como, hágale, como, es como un poder arrollador, un poder donde te dice, sirve, sirve, sirve. Es algo que grita dentro de ti diciéndote, hágale, 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 sirve, sirve. Pero quizás nuestros prejuicios dicen, no, pero es que yo lo quiero hacer, pero ¿qué pensarán de mí? ¿Pensarán que quiero llamar la atención? No, es que yo no quiero como hacerme el importante. No, yo quiero, mejor no. Quizás prejuicios. No, es que, pues en la iglesia hay tantas situaciones, tantas cosas que, no. Mejor yo no voy a servir. No, mejor yo me quedo callado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto necesidades dentro de la comunidad? Y quizás lo podemos hacer, quizás podamos servir, quizás podemos apoyar, pero quizás por miedo hemos dicho, no, mejor que lo haga otro, mejor que este se encargue de eso, porque, no, yo no, quizás miedos, no, es que me da miedo hacerlo mal, me da miedo embarrarla, me da miedo que las cosas no me salgan tan bien, no, es que me da miedo de qué dirá la gente. Me da miedo de que la gente diga que yo quiero tener el poder, que la gente diga que yo quiero como mandar, que yo quiero como dirigir o que yo quiero, ¿sí? Entonces, no. Pues hermanos, mm, creo que eso no viene de Dios. Porque justamente si Dios ha dado dones a la iglesia, no es para guardárnoslos. Si Dios te ha dotado a ti de un don, no es para ti. No es. Y justamente este don de servicio es muy especial porque, y por eso me parecía tan acorde esta escritura, porque el don de servicio no es como, si tú eres un servidor, tú eres más que los demás. No, el don de servicio es como ir y dar a los demás.
En ningún momento que Dios se haya dotado de un don, en ningún momento te está diciendo como, tú eres lo máximo, tú eres genio. No, 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 no. Lo que Dios está diciendo es, si tú tienes un don, úsalo. Es la lógica que está estudiando Pablo. Úselo. No, pero me da miedo. No, es que no se trata de ti. Se trata del Señor actuando en ti. Si Dios te ha dotado de eso, no lo guardes. No, no. No, pero es que pareciera que quisiera llamar la atención. No es que algo interesante es que no se trata de ti, es la gracia de Dios que Dios puso por su iglesia. Si Dios te ha dado el don, es porque Dios ha amado a su iglesia y por medio de ti va a servir a la iglesia. Hay una escritura muy especial que está aquí en Primera de Pedro, Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 4. Miren esto tan interesante que dice aquí en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4:10. Miren esto. Según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno ha utilizado un don especial. Miren lo que dice. Úsenlo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ven? Según cada uno ha recibido un don especial. Otra vez, si usted ha recibido un don especial, ¿qué tienes que hacer con eso? Gritarle a los cuatro vientos que tienes un don, que eres muy especial, que eres muy grande porque Dios te ha dotado de un don. No. ¿Qué dice Dios? Úselo. ¿Úselo para qué? Para servirse los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te ha dado un don, utilízalo, úsalo. Dios no da para ti mismo, para que tú te engrandezcas, para que tú seas mejor. No, no. Cuando Dios da es para dar para que des más, para que sirvas más. Entonces lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro en este caso está diciendo, y mira, Pedro y Pablo dicen lo mismo. Si Dios te ha dado un don muy especial, úsalo, no te lo guardes, úsalo. Miren el once me pareció muy chévere. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Ah, miren qué interesante porque lo que está diciendo, el que sirve, hágalo con la fortaleza que Dios da, con la fuerza que Dios da. Es muy increíble porque Dios ha dado los dones, pero también la fuerza para ejercer esos dones. La fortaleza, el ánimo, la fuerza viene del Señor. Pues les decía que cuando alguien recibe el don de Dios, el don de servir, no es un tema de ser buena persona o de hacer actos de beneficio para otros, no. Es algo que viene directamente del cielo y Dios es tu fuerza y Dios es tu ánimo y Dios mismo es el que te da las fuerzas para servir y amar a otras personas. Si sientes o crees que tienes el don que viene del Señor, utilízalo, no lo guardes, no lo guardes.
No te quedes con eso, porque ha sido la gracia de Dios en ti. No te dejes llevar por prejuicios, por situaciones. No, 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 no. Al contrario, si sientes que Dios te ha dado un don, ponlo al servicio. Sirve a otros, ama a otros. Dios no ha puesto esto para que se queden guardados. No, al contrario, los ha dado para que Él se glorifique, para el servicio de otras personas. Es lo que dice acá, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El don de servicio, el don de servir a otros, no es algo que te lleva a ser más ni menos, ni te ponga en una posición dentro de la iglesia. El don de servicio es para usarlo, para ponerlo en práctica, para no ponerle límites, para que Dios mismo sea nuestra fortaleza, para que Dios mismo sea nuestro ánimo, para que Dios mismo sea aquel que nos dirija, para que sea Dios mismo el que nos dé la sabiduría para servir, que sea Dios mismo nuestras fuerzas. Por eso hoy quiero invitarte que si tienes dudas, si crees que Dios te ha llamado a servir, que te ha dado, pues bueno, es un buen momento para rendirnos a Él. Es un buen momento para rendirnos a Él y quitar prejuicios, situaciones, quitarnos y ir a Él y decirle, Señor, que tú seas mi fuerza, que tú seas mi fortaleza, que tú seas mi ánimo. En esos momentos en los que hemos tenido problemas, situaciones donde nos baja tanto el ánimo, que no queremos nada con nada, que nos sentimos que, te digo, ¿cómo voy a servir a otros si ni yo mismo me puedo servir? En esos momentos es ahí donde necesitamos que Dios sea nuestra fuerza, que Dios sea nuestra fortaleza y que sea Él mismo el que nos dé la fuerza para ir y servir, que sea Él que nos dé la fuerza para amar a otras personas. Quiero animarte de que si crees que tienes el don de servir a otros, úsalo, úsalo conforme a tu fe, úsalo. Es un regalo de Dios y no lo dejes escondido. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea nuestra fuerza. Dios mío, gracias, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, porque tú eres tan bondadoso con tu iglesia, mi Señor, porque tú vuelves al cielo y has decidido darnos dones para la edificación los unos a los otros. Padre, hay momentos en los que quizás nos sentimos tan desanimados, que quizás nos sentimos sin fuerzas, mi Señor, que no queremos servir, que no queremos amar. Pero sabes, Padre, reconocemos que ha sido tu gracia la que nos ha permitido tener dones. Te pedimos, Señor, de que seas tú nuestra fuerza. Que así cuando estemos desanimados, cuando creamos de que no podamos más, que seas tú, Padre, el que realmente fortalezcas nuestro corazón, nuestras fuerzas, Padre, que seas tú, Padre, aquel que nos anime cada día a amarnos, a servirnos los unos a los otros. Si creemos que tenemos el don de servir, que no lo callemos, que no lo guardemos para nosotros, que no pensemos que sea que nos pongan en un lugar diferente, sino que al contrario, podamos usarlo como lo llama las Escrituras, usarlo en amar a otras personas, en servir a otras personas, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lugar donde nos encontremos, podamos servir a otros con todo nuestro corazón, podamos servir, Padre, de una manera desmedida, podamos servir de acuerdo a la fuerza que tú nos das, a tu poder, mi Señor. Ayúdanos. Te pido por mis hermanos, Padre, que quizás han tenido dudas, que quizás han tenido situaciones que no los han dejado servir. Te pido, mi Señor, que seas tú su fuerza, que seas tú su fortaleza, que seas tú su ánimo y que seas tú, Padre, aquel que los guíe, mi Señor. Gracias, gracias por este tiempo y es en tu nombre. Amén. Mis hermanos, que tengan buena noche. Un abrazo.